¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, vamos a continuar aquí con la segunda parte del ejercicio del espacio interior. Nos hemos quedado hasta esta parte donde teníamos el piso, bueno, la losa, el piso, los muros y la cancelería. Vamos a tomar de referencia continuar tomando de referencia esta imagen que tenemos acá y vamos a acabar de modelar los tres elementos que son este mueble que aparece aquí en la tele, luego la parte de la cocina y por último esta parte de la isla. Entonces, vamos a empezar por esta parte. Voy a activar la capa de mobiliario, que en esa capa también ya tenía previamente puestas el cancel, los canceles, las puertas y la cancelería. Pues, bueno, aquí incluso realmente lo que voy a hacer aquí sería, en este caso, voy a apagar un segundo la parte de mobiliario para saber únicamente la distancia que hay de este punto del marco a la parte final del muro, que son bueno, la parte interior, perdón, del muro, que sean 4.20. Lo que voy a hacer, bueno, ahora sí puedo regresar aquí a la capa de mobiliario, incluso podría, a partir de esta, generar una referencia a punto 20 para cerrar como bueno, aquí tengo inactiva esta capa, por eso la tenía apagada, por eso no me estaba permitiendo dibujar. Entonces, bueno, desde layer 0 voy a trazar una referencia a punto 20 y bueno, eso va a ser lo que voy a empezar a dibujar, ¿no? Realmente, para que quede al centro, hay que 4 metros, entonces voy a trazar una línea a 2 metros y a partir de eso es que voy a empezar a dibujar. Voy a buscar la dimensión de una pantalla, que puede ser, por ejemplo, una pantalla de 49 pulgadas, por ejemplo. Pueden poner realmente la que ustedes quieran. Y en este caso, voy a tomar una referencia aquí me parece que dice aquí 49 pulgadas, son 108 centímetros por 61. Voy a redondear estas medidas y voy a poner 1.10 por 60, ¿no? Entonces, aquí dibujaría un rectángulo. También aquí habría que ver precisamente la altura de la pantalla. El zócalo lo puedo apagar un segundo y bueno, a partir de esta línea del piso podría poner con la herramienta tape una referencia. Más o menos la altura, se supone que la altura de la pantalla tendría aquí el centro de la pantalla como al centro de la vista, ¿no? Entonces tendríamos que, considerando, bueno, yo aquí estoy a una altura de 45 centímetros del asiento y bueno, depende, pues ahí eso variará la altura de cada quien. Aquí más o menos yo estaría como a una altura de 1.15, o sea, mis ojos estarían a una altura de 1.15. Vamos a ponerle ahí una altura de 1.20, por ejemplo, y a partir de ese centro vamos a empezar a dibujar. Voy a activar un rectángulo, selecciono el punto central, pero doy un clic en control para poder dibujar a partir del centro. Entonces quedamos que vamos a hacer una pantalla de 1.10, 0.6. Enter. A partir de eso puedo generar con offset el marco hacia el interior, hacia el exterior. En este caso lo voy a dar que fuera de 1 pulgada, 2.5 centímetros, 0.025. Y voy a hacer el espesor, ¿no? Que prácticamente pues, las pantallas ya que si no traen espesor, lo voy a dejar igual de una pulgada. Y en este caso la parte del medio la voy a eliminar, ¿no? Voy a agrupar, generar un grupo, clic derecho, hacer grupo, o si ya tienen configurado un atajo, también lo pueden utilizar. Eh, Genero nuevamente aquí
La superficie la puedo agrupar, la puedo colocar en la parte posterior, ¿no? Aquí en esta base, y con doble clic puedo entrar a la edición del grupo componente, darle con esta herramienta de empujar o tirar y buscar el punto medio. Si no lo encuentro, pues puedo ir aquí a la vista rayos X y puedo de esa manera ajustarlo. Habría que revisar también si no tenemos activado aquí en ventana información del modelo, si no tenemos activado los snaps. Me parece más bien que es entonces ventana, preferencias, no sé, hacer información del modelo. Ventana, información del modelo, unidades, y aquí tenemos que checar que no tengamos habilitados estos snaps, ¿no? El de longitud y el del ángulo, ¿no? Para que podamos dibujar de una manera más libre. A partir de esto, pues el panel superior lo voy a poner a la altura de... Aquí tengo que estar cambiando para que no tuviera este problema con la prender y apagar estas capas, pues podríamos poner ahí en otra capa los canceles, ¿no? Entonces, o las puertas, por ejemplo, se podría generar aquí un layer que se llama, por ejemplo, puertas. Y este elemento tendría que cambiarlo ahí de capa, en lugar de mobiliario, pues pasarlo ahí a puertas, y así ya lo podría apagar y ya no tendría ese problema de prender y apagar, ¿no? Bueno, aquí lo que voy a hacer es con estas alturas que me fijé, y también a partir de la parte de abajo, podría tomar una referencia para el mueble que podría ser quizá punto 30 centímetros, y luego entonces empezaría a hacer un panel que puede ser a partir de este centro, o en este caso le voy a dar un ancho de 1.20, puedo irme del centro, punto 60 y luego punto 60, ¿no? Podría incluso generar una referencia aquí al borde de la pantalla, o podría darle una separación que, por ejemplo, podría ser de unos 4 centímetros, ¿no? Lo mismo podría ser aquí en la parte de abajo, podría tomar aquí una referencia y luego la podría separar igual 4 centímetros, ¿no? Y bueno, entonces ahí ya nada más me quedaría trazar los paneles y darle un espesor igual de 4 centímetros, como si fuera el espesor de una puerta de carpintería, ¿no? Hay que hacerla a grupo, y este mismo podríamos copiarlo aquí en la parte inferior. Con las flechas del teclado podemos condicionar la altura y ya nada más buscaríamos la referencia, que en este caso sería esta que está aquí abajo, ¿no? Y bueno, de esta manera puede ser que tenga la misma altura, y si no la tuviera, pues lo podemos ajustar también buscando la referencia. A partir de esto podríamos igual marcar una separación con tape. Le podemos dar los mismos 4 centímetros de separación. Podemos duplicar el panel y ya nada más cambiar aquí a partir de este sería un panel de 1.20, me faltaría esa guía. Y incluso en este caso podemos ya apagar los muros para que no tengamos este problema de estar ahí como chocando, ¿no? O bueno, que nos esté ahí encimando. Bueno, en este caso ya podríamos ahí alargar este panel, y en este caso también podríamos duplicarlo. Bueno, habría que poner primero la guía. Esta guía habría que duplicarla igual 4 centímetros. Y pues ya nada más habría que copiar aquí este elemento. Incluso si quisiéramos hacer aquí esta unión, pues la podríamos hacer para que no quede ahí como medio hueco. Podríamos, nada más que aquí déjenme ver cuánta distancia le dimos. Aquí en este caso tenemos 2.5. Podría quedar así, tampoco pasa nada, ¿no?
Si quisieran modificar este elemento, por ejemplo, pues podrían entrar a la edición del grupo, trazar a la distancia que ustedes quisieran la línea, por ejemplo, esta línea de aquí arriba. Y de esa manera ya podrían editar el elemento si quisieran ahí cerrarlo, ¿no? Yo en este caso lo voy a dejar abierto. Y bueno, lo que haríamos a continuación, una vez que hayamos terminado de modelar esta parte, pues podríamos modelar también el rectángulo que está en la parte de abajo, que en este caso tendría una medida de 3.68. Esto lo hice con la herramienta de rectángulo y con el eje, con las flechas del teclado. Hay que presionar la flecha superior para que podamos dibujar en el eje Z. Entonces sería 3.68, coma, y el espesor que podríamos darle 0.30, ¿no? También podríamos darle ahí un espesor de 10 centímetros y también lo haríamos grupo. De esta manera ya habíamos terminado de modelar aquí la parte del molde de la tele, ¿no? Todas estas medidas pues, podrían variar, nada más son ahí una guía. Habría que eliminar también las guías que trazamos con tape. Listo. Bueno, la siguiente parte sería modelar aquí el molde de la cocina, que pues previamente, bueno, vamos a modelarlo aquí en la parte exterior de este volumen y luego nada más lo vamos a posicionar, ¿no? Pues, bueno, empezaríamos por dibujar quizá un rectángulo de un módulo de 60 por 60, ¿no? Tomando en cuenta que rectángulo punto 6, punto 6. Pensando que de profundidad va a tener 60 y que de altura tendría punto 9, ¿no? A partir de esto, pues vamos a hacer varios ajustes porque tenemos una base. Entonces, este lo vamos a hacer grupo. Tenemos una base y esa base tendría punto 1 de altura, ¿no? También la vamos a hacer grupo y la vamos a poner aquí abajo. Esta base va a tener un remetimiento de 5 centímetros, que va a ser el soplo. Por lo tanto, este elemento ya no tendría, si contáramos esto en total, ya tendríamos aquí 1 metro de altura. Posiblemente también encontramos a barras de 1 metro de altura, ¿no? No pasaría nada. Pero en este caso lo vamos a dejar a punto 90. Entonces, aquí ya tendríamos que entrar a la edición del grupo y bajar ese elemento 10 centímetros. También tendremos una cubierta y a esa cubierta le vamos a dar 2 centímetros de espesor, pensando que sea un prefabricado que tenga 18 milímetros y lo vamos a cerrar todo a 2 centímetros. También lo vamos a hacer grupo. De esa manera, este elemento ya no tendría los 90, sino tendría un poco más, ¿no? Tendría 92. Entonces, igual vamos a entrar al editor de este grupo y vamos a bajar este elemento 2 centímetros para que esto quede de esta manera, ¿no? Y tengamos los 90. Luego, lo que vamos a hacer es generar el marco de la... Bueno, entonces aquí lo que podemos hacer es, originalmente los habíamos hecho grupo, ¿no? Pero también podría ser que todos fueran componentes. Ahora les voy a explicar por qué. Para realizar un componente, acuérdense que en este caso tendría que explotarlo y darle nuevamente, seleccionar todo y presionar la letra G o clic derecho y hacer componente. Yo aquí no les voy a estar cambiando el nombre, nada más le voy a poner crear. Este abajo igual, clic derecho, explotar, otra vez triple clic y crear componente, ¿no? La parte de abajo, pues igual, podemos explotarla y en este caso en lugar de grupos vamos a trabajar puros componentes. Bueno, una vez que haya hecho esto, puedo generarle, digamos, el marco. Aquí voy a trazar una guía de 2 centímetros para saber hasta dónde voy a empujar el elemento. Voy a entrar al editor del componente, selecciono aquí la herramienta de offset y genero un offset igual de 0.2, de 2 centímetros. Selecciono la tapa interior y la cara interior y la llevo hasta la guía que acaba de trazar para que se quede un respaldo igual de 2 centímetros. Entonces, también habría que colocar la puerta, pero para colocar la puerta, esta cara tendría que estar hundida igual 2 centímetros, ¿no?
Entonces ahora sí ya podría colocar la cara. Sin embargo, esta cara pues estaría ahí como enrasada con el mismo espesor. Estaría enrasada a... También la voy a hacer un componente, clic derecho, hacer componente. Estaría como enrasado a todos los elementos y esto no estaría correcto, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es empujar esta cara 4 milímetros hacia abajo y de cada lado la voy a empujar igual 4 milímetros. Perdón, 2 milímetros de cada uno de los costados. 0.002 y del otro lado lo mismo, ¿no? Voy a entrar aquí al editor del componente y voy a empujarla 2 milímetros. Vuelvo a regresar en este caso la cubierta para que esto quede de esta manera, ¿no? O sea, acá igual esta cara no estaría estrictamente pegada, sino estaría hacia adentro igual 4 milímetros separada, ¿no? Pero igual aquí podríamos darle únicamente 2 milímetros para que nada hubiera una separación mínima, ¿no? Entonces, de esta manera fuimos ya alterando un poco nuestros elementos. De esta manera yo podría incluso crear aquí un componente con estos dos. O sea, esos dos componentes pueden integrar un solo componente. Podría duplicar esto 3 veces más. Y bueno, ya solo me restaría editar aquí la cubierta y editar la base, ¿no? Bueno, si quisiera, por ejemplo, tener una manija dibujada en este elemento, aquí, por ejemplo, podría generarme unas guías incluso por fuera del elemento por dentro. Vamos a pensar que fueran a 5 centímetros y luego esto también tuviera un espesor de 5 centímetros. Creo que sería demasiado, más bien sería 0.005. No. Pensamos que tuviera 2, 0.02. Creo que eso sería correcto. Vamos a trazar otra guía aquí al centro. Y esto podríamos hacer que la manija fuera quizá no sé si de 20 fuera demasiado. A ver, si fuera 10 para un lado y 10 para el otro, tendríamos algo como esto. Sí, podría ser de este tamaño. Vamos a hacer lo mismo que hemos hecho muchas veces, trazar la sección, que en este caso sería de 2 por 2 centímetros. 0.02, 0.02. Y lo que tendríamos que hacer sería trazar el camino de la sección, ¿no? Aquí esto lo dibujé para poder tener un punto central a partir de estos midpoints, ¿no? Entonces, podríamos salir quizá es demasiado, pero bueno, considerando el espesor, a partir de esto, bueno, igual podemos trazar unas guías acá para no estarnos ahí buscando el punto medio, ¿no? El punto central. Igual aquí podríamos trazar unas guías para buscar este punto medio. Y aquí lo que voy a hacer pues, es trazar el camino sobre el que voy a trazar la manija, ¿no? Que sería, en este caso, podría ser punto 0.05 por... No, sí, puede ser 0.05. Este sería, podría condicionar el movimiento hacia abajo, busco ahí el punto medio y trazo esta línea. Selecciono el camino, follow me y la sección. Triple clic, clic derecho, invertir caras, caras que me queden en color gris, ¿no? De esa manera selecciono todo el elemento y le puedo dar aquí igual crear un componente, ¿no? ¿Qué pasa si yo quisiera que ese componente estuviera dentro de los componentes, ¿no? Podría hacer lo siguiente, podría seleccionarlo, darle cortar, control X. Estas líneas incluso yo podría eliminarlas. Y tendría que entrar al editor del componente, ahí estoy ya dentro del componente, y darle aquí edición,
pegar en el mismo lugar, o sea, en donde lo corté, en ese mismo lugar lo va a pegar, pero ahora lo va a pegar dentro del componente. De esa manera modifico un componente y se modifican todos, ¿no? ¿Qué pasa si en este caso quisiera que estas puertas fueran, por ejemplo, inversas, ¿no? Que esta manija estuviera en la posición opuesta. Entonces tendría que aquí seleccionar, vamos a llevarnos estas dos de ejemplo. ¿Qué pasa si quisiera que estas puertas fueran inversas, no? Tendría que entrar aquí al editor del componente y este componente tendría que convertirlo en único, ¿no? Bueno, más bien, aquí lo que voy a hacer es llevarme la puerta nada más, o sea, la manija con la puerta. Voy a copiarlo y lo voy a pegar aquí afuera para mostrar únicamente el ejemplo de la puerta, que es lo que me interesaría. Entonces, lo que yo les comentaba es que sí, ¿qué pasa si yo quisiera que esto fuera inverso, ¿no? Tendría que hacer una especie de espejo, pero aquí recordemos que no hay mirror, sino sería scale, seleccionar aquí desde el punto medio y dar -1 para que el elemento girara de esta manera, ¿no? Una vez que yo tuviera esto, simplemente bastaría, ahí con la separación, simplemente bastaría alterar uno y entonces se alterarían, digamos que en espejo, ¿no? Porque serían como inversos. Esa sería, si yo quisiera hacer estas puertas al revés, tendría que entrar de esa manera, ¿no? Entonces, aquí en este caso, pues siempre se puede redefinir los componentes. En este caso yo los voy a dejar así. Y por ejemplo, si en este caso quisiéramos que este de aquí fuera distinto, tenemos que darle clic derecho y decirle convertir en único, ¿no? De esa manera yo podría entrar ahora sí aquí a este componente, pues igual lo voy a poner aquí convertir en único. Y en este caso lo que voy a hacer es, bueno, aquí por ejemplo le podría dar, si no quiero estar entrando al componente, podría darle explotar, pero si no, pues hay que entrar con doble clic al componente. Y en este caso lo que voy a hacer es una división entre 3, ¿no? O sea, lo que voy a hacer aquí es dividir, o sea, entrar aquí a este componente, tocar es la línea, la lista superior, darle mover, control para duplicarla y voy a ir hacia la parte de abajo. De esa manera se traza esta ruta y le voy a dar, en lugar de multiplicar, le voy a dar dividir entre 3. De esa manera me divide el elemento o la cara en 3 posiciones, ¿no? Aquí lo estoy haciendo precisamente para tener una referencia, en este caso, de cuánto sería como los cajones, e incluso, por ejemplo, con eso yo voy a poder entrar aquí al editor del componente y eliminar el resto del dibujo, porque ya con eso podría realizar, por ejemplo, la edición de uno de los cajones, si es que sí lo deseara, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí podría posicionar esta chapa, más habría que rotarla sobre el eje que le corresponde, y aquí, por ejemplo, desde el punto medio, ya nada más habría con las flechas del teclado posicionarla en este elemento y igual de este punto medio, con las flechas del teclado posicionarla en este segundo sentido. Podemos entrar aquí al editor del componente, seleccionar las guías y eliminarlas, ¿no? Aquí lo que vamos a hacer también sería dibujar el cajón interior, ¿no? Para eso podríamos dar esta opción que se llama edición y, perdón, ver, edición de componente y ocultar el resto del modelo. Entonces, cuando entro cada vez al componente, me oculta el resto, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera dibujar aquí la parte posterior del cajón, acuérdense que las caras de esto están habría que darle ahí referencias. Teníamos 2 centímetros, entonces a partir de, podríamos darle
2.5, 0, bueno, o sea, tenemos que ahí que dejar el espacio del riel, ¿no? Del cajón, de las correderas, dependiendo del herraje que ocupemos. Pero recordemos que si esto lo vemos como de esta manera y vemos allá en rayos X, tendríamos que librar el espesor del, digamos, el elemento de carpintería, o sea, de la caja, y a partir de eso ya dar digamos, las partes internas del cajón, ¿no? Entonces aquí entraría aquí el editor del componente, podría dar justos esos 2 centímetros, si fuera ahí exacto, podría ser un poquito más de 2 centímetros, 0, o sea, 2 centímetros y medio, 0.025. Aquí en este caso pues, tengo un poco más de libertad, podría entrar a medio centímetro quizá, y bueno, ahora sí trazar los espesores, ¿no? Que serían igual. En realidad este jamás sería de 18 milímetros, podría ser seguramente una cara más delgada que podría ser incluso de 9 o de 12, ¿no? Podría ser 0.012, igual acá. Y en la parte de abajo igual, ¿no? Incluso este de abajo, pues muchas veces la ponen un triple y todavía más pequeño, ¿no? Pero bueno, pensamos que fuera de punto 12 y luego a partir de esto que el cajón llegara pues quizá a unos 15 centímetros. Y de esa manera ya podríamos aquí trazar las geometrías, ¿no? Correspondientes a esto. Tenía de profundidad punto 57, algo así. Entonces podríamos trazar aquí a punto 55, por ejemplo. Este igual podríamos aquí dibujarlo y trazar aquí el interior. Y ya nada más habría que hacer la parte de aquí abajo. Y la cara de aquí atrás, ¿no? O simplemente aquí tomar esta línea y duplicarla ahí 0.012, ¿no? Que le habíamos dado a esta parte interior del cajón. Y de esa manera ya podríamos aquí cerrar estos elementos, ¿no? Si nos quedan estas líneas, como ya es un sólido, basta simplemente eliminarlas. Igual aquí estas que quedan aquí en esta parte, seleccionar estas aristas y eliminarlas. Como estas de aquí abajo, para que quede como un poco más limpio, ¿no? De esa manera ya tendría el cajón. Y ya nada más, bueno, ahí nada más si habría que entrar al editor del componente para eliminar las guías, ¿no? De esa manera ya podría duplicar aquí este componente, por ejemplo. Y aquí, bueno, de esa manera nos quedaría. Pero sí, habría que hacer también el saque, ¿no? De esta parte. Eh, Sobre todo porque aquí nos queda ahí como pegado, no le hemos hecho la separación. Entonces de esta parte tendríamos que entrar aquí en la parte de abajo y separarlo 2 milímetros. Bueno, aquí recordemos que ya estaba separado 4, entonces aquí en realidad habría que quizá ajustarlo, ¿no? Porque aquí había ya una separación de 4, en teoría entre cada uno tendría que haber una separación de 4. Podría ser que en este caso esta cara, la cara inferior, estuviera con esa separación. En este caso le voy a dar 2 milímetros más para que quedara de esta manera, ¿no? Aunque aquí en este caso pues, nos quedaría un poquito, digamos, ahí hacia abajo, ¿no? Si no, la otra que podríamos hacer sería, antes de generar esas separaciones, lo que pasa es que si aquí ajusto, o sea, si aquí hago un ajuste, sería más bien antes de hacer la división, habría que haber trazado completamente, o sea, la división tuvo que haber sido a partir de este punto, ¿no? Pero bueno, realmente son detalles así ya mínimos, lo vamos a dejar así como estaba.
Aquí vamos a copiar este elemento que como lo habíamos hecho y ya nada más vamos a separarlo aquí unos cuantos milímetros para que genere ese efecto, pero sobre todo de la cara de aquí abajo. Igual podría ser desde, acuérdense que tenemos la opción de, tenemos activada la opción de editor de componente, entonces nada más hay que entrar al componente para que se desactiven los demás. O incluso antes de copiarlo podemos hacer ese pequeño ajuste acá para no estarnos peleando. Seleccionar esta superficie y empujarla 4 milímetros, ¿no? De esa manera, ya aquí en el editor del componente podemos copiarlo, separarlo aquí los 4 milímetros y igual de esta manera copiar a partir de este punto y bueno, tendremos ahí un desfase de algunos milímetros en la parte inferior, no pasa absolutamente nada. De esa manera ya terminamos esta parte de los módulos, luego faltarían otros módulos que igual serían otros 2.4 metros. Y tendríamos aquí igual un cajón de 60 por 60 y una elevación, vamos a dejar en este caso de esta manera. También lo voy a hacer componente y quizá antes de hacer esta altura pues ya me convenga saber precisamente cuál es la altura aquí de mi espacio interior, ¿no? Por ejemplo, si voy aquí al ras del piso, ¿no? Que sería tendríamos 2.99, en teoría debemos tener 3, ¿no? Pero bueno, vamos a ver ahí. La otra que podemos hacer es realmente nada más tomar esto, lo puedo agrupar temporalmente, control G, y podríamos ya traer esto aquí adentro de nuestro espacio, ¿no? O sea, a partir de esta esquina interior, aquí le está dando copiar, mover y copiar, nada más en este caso habría que moverlo y a partir de la vista de rayos X podríamos simplemente enlazarlo aquí en la esquina que le corresponde. Y nada más verificar que efectivamente aquí este volumen esté sobre el piso y no esté enterrado o algo así, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá me parece que hay una parte que está enterrada, entonces, por ejemplo, ahí lo que conviene es siempre moverlo a partir de la referencia con las flechas del teclado y ya nada más dar un punto, un clic sobre la superficie que queramos colocarlo, ¿no? Bueno, aquí en este caso tendremos este elemento. Vamos a desactivar la opción de ver edición de componente y ocultar el resto del modelo. Aquí este componente, bueno, recordemos que esto está hecho en grupo, le podemos dar clic derecho y ejecutar. Y este componente podríamos elevarlo y, y copiarlo, ¿no? Nada más que en el dibujo nos aparece ahí como un copete, ¿no? De esta parte. Entonces, pues vamos a pensar que tuviera igual unos 10 centímetros, ¿no? Entonces habría que dibujar ese elemento, que rectángulo, y darle ahí 10 centímetros. Podemos hacerlo componente y estirarlo, ¿no? Hasta el borde de la... Más que está por encima, ¿no? Entonces habría que entrar en y bajarlo esos mismos 10 o 15 centímetros, ¿no? Lo que incluso pareciera que fuera de 15, ¿no? Entonces aquí en este caso lo vamos a ajustar como si fuera de 15 centímetros, ¿no? Entonces, tenemos algo así, o puede ser incluso más, lo que ustedes decidan, ¿no? Entonces en este caso igual pues vamos a hacer el mismo ajuste, vamos a empujar este elemento 2 centímetros, vamos a generar su offset. Igual nos podemos tomar una referencia hacia la parte de 2 centímetros, seleccionamos la cara interior, pues vamos hacia el fondo y faltaría poner las puertas y una vez podría hacerle aquí su hundimiento de 4 milímetros más de separación ante la puerta. Faltaría trazar aquí
Las puertas, podemos volver a hacer el mismo procedimiento de las manijas, darle un espesor de 2 centímetros, generar un componente, separarlo, 4 milímetros que ya habíamos considerado, y en ese sentido copiarlo al resto de los elementos, ¿no? Siempre a partir de una referencia que conozcamos, que en este caso puede ser esta. Y ya estaría acá, ¿no? Bueno, ahora va la parte, vamos a darle archivo, guardar, ¿no? Yo en este caso no lo voy a guardar porque ya tengo uno y se sobreescribiría. Entonces, en este caso lo que podemos hacer aquí, ahora sí podría ser, vamos a apagar los muros y lo del, también voy a generar una nuevo layer, le voy a poner cancelería o canceles. Y ahí voy a pasar precisamente las ventanas para que no me estén estorbando, ¿no? Entonces voy a pasar aquí a cancelería y lo vamos a apagar. Perfecto. O igual este de mobiliario, pues también lo podemos apagar, ¿no? Aquí en este caso, pues este no me estorba, ¿no? Entonces, bueno, lo que vendría a continuación sería, incluso esta chapa, pues igual la podríamos ahí colocar bajo el mismo criterio, podemos repetir el mismo proceso. Lo que vamos a hacer ahora es colocar los electrodomésticos. Para eso necesitamos poner vamos a hacerlo con la tarja, la parrilla y el refri, ¿no? Entonces vamos a tener que generar unos ajustes a esto que ya generamos. Lo primero que voy a trazar aquí es una línea aquí al centro, una guía sobre la cubierta. Y en este caso, tomando esta división aquí en el canto bueno, en cualquier cara, podemos trazar aquí una línea al centro y luego desde la cubierta intersecar otra línea ahí, ¿no? Para tomar en cuenta que ahí sería como el centro de la tarja, ¿no? Entonces ahora tendría que ir a buscar la tarja que estaría aquí en módulos de aprendizaje, recursos digitales para el curso. Entramos aquí al SharePoint, ponemos, bueno, si es que se lo piden las credenciales, el password y vamos aquí al folder de SketchUp, componentes y descargamos los de la cocina. Podemos descargar toda esta carpeta, ¿no? Una vez que hayamos descargado los componentes, vamos a seleccionar aquí la tarja, la voy a arrastrar, voy a poner aquí. Para fines prácticos, le voy a cambiar el color para poder visualizarla de mejor manera, para lo cual le voy a dar doble clic al componente, triple clic para seleccionar todos los elementos, me voy a ir aquí a materiales, selecciono esta pestaña y le doy colores. Y voy a poner un color distinto, que puse un gris, blanco, para que se vea un poco mejor, ¿no? Y con eso ya nada más me voy acercando y voy dándole clic a los distintos elementos que veo en AutoCAD, simplemente para que sea más sencillo la parte del dibujo. Este de aquí lo puedo dejar igual o igual puedo entrar aquí dar un clic aquí al componente. No, sí tendría que darle triple clic siempre, entrar como cada uno de los elementos y empezar a aplicar el color, ¿no? Pero bueno, básicamente lo que me interesaba más era esta parte de aquí abajo que se pudiera ver adecuadamente. Entonces voy a mover este elemento, tiene una ceja, entonces voy a partir de la parte inferior de esa ceja, voy a buscar el punto medio y lo voy a colocar aquí con la guía que ya había trazado previamente. Lo mismo voy a hacer con el punto medio de esta ceja, la voy a colocar ahí en el punto medio que ya había trazado previamente. Lo que voy a hacer es el saque, ¿no? O sea, el hueco, pero para ello necesito trazar otras guías sobre la superficie con la herramienta Tape. Lo que voy a hacer es que el hueco no voy a dejar que entre al espacio de la tarja, sino que se quede sobre la pestaña, ¿no? Entonces, o sea, de este límite un poquito hacia adentro, igual en el otro sentido, que entre un poco. No tenemos que darle una medida exacta y lo mismo haremos hacia el otro sentido, ¿no? O sea, de aquí adentro un poco hacia la ceja y en este último es el que me faltaba, aquí adentro el límite y hacia adentro, ¿no?
Podemos mover o apagar temporalmente la tarja, clic derecho Hide o ocultar. Doble clic para entrar aquí al editor del componente, seleccionamos la superficie y trazamos el rectángulo con las guías. Las guías están por fuera del editor del componente, entonces no hay ningún problema. Vamos a seleccionar esta superficie y la vamos a llevar hasta el límite para generar el saque. Borramos las guías, que pueden ser que estén dentro del editor del componente. Vamos a ver. No, están fuera. Sí, efectivamente las hemos dejado fuera. Y luego aquí ver o edición, hide y last, ¿no? Sin embargo, me falta todavía perforar. Ya hicimos el primer hueco de la cubierta, pero me falta perforar estos elementos. Entonces voy aquí a ocultar las puertas. Pero bueno, aquí más bien tendría que es un solo componente, ¿no? Entonces le voy a dar a explotar, a este igual. Y las puertas les voy a dar a ocultar. Tenemos esta parte, ¿no? Entonces lo que voy a hacer primero es desaparecer estas caras de aquí en medio. Para ello a los dos les tengo que dar clic derecho y hacer componentes únicos. Voy a entrar aquí al editor del componente y voy a empujar para desaparecer esas caras, ¿no? En ambos componentes voy a hacer lo mismo. Y luego ya lo que me restaría sería hacer el hueco, ¿no? Sobre las tapas de estos elementos de carpintería, ¿no? Entonces, triple clic, selecciono directamente, puedo trazar un rectángulo, tomando en cuenta ya este margen que ya dibujé, y ya nada más lo llevo hasta la parte final, ¿no? Y a pues podría ser incluso, bueno, vamos a trazar el mismo rectángulo, o simplemente aquí en esta cara, le podría trazar aquí una línea aquí, y otra línea aquí, y con la herramienta de push-pull puedo llevarlo hasta este límite, ¿no? O sea, hay varias maneras de hacer lo mismo. De esa manera ya le podríamos dar, por ejemplo, vamos a mostrar la tarja y ya quedaría ahí como con ese hueco. Lo mismo haríamos para la parrilla. Aquí habría que darle igual edit, hide, all, ¿no? Para mostrar las puertas. Entonces lo mismo habría que hacer con la parrilla. Voy a generar una guía al centro. Voy a generar otra guía al centro con esta. Bueno, si no, la parrilla la pueden colocar realmente también a la misma, no, a la altura que ustedes decidan, ¿no? O sea, digamos a la distancia, ¿no? Que ustedes también seleccionen. En este caso, vamos a igual a los componentes que descargamos. Aquí está la parrilla, le doy clic y la coloco ahí, ¿no? Vamos a hacer exactamente lo mismo. Seleccionamos el canto del elemento, aquí el punto central, y lo vamos a poner aquí digamos, alineado ahí ese punto medio, y luego ya nada más buscamos el otro punto medio con las flechas del teclado y movemos ahí. Aquí nada más le vamos a hacer un pequeño saque porque al parecer se empalma como la parrilla con la cubierta, ¿no? O sea, la ceja sí está por encima de la parrilla, de la cubierta, perdón, pero parte de la parrilla está como, genera ahí como un tema con la superficie. Entonces lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo, trazar unas referencias por dentro de la ceja. Esta puede ser un poco más adentro. Realmente no tiene que ser una precisión o sea, tener tanta precisión. Triple clic para trazar dentro del componente, trazamos aquí y podemos hacer todo el hueco o simplemente llevarla al punto medio, o sea, hacer un pequeño saque, un rebaje, y eso sería más que suficiente para, en este caso, lo de la parrilla, ¿no? Entonces igual edición, mostrar último, ¿no? Entonces ahí está la parrilla. Siempre que tengamos un elemento de esas características, pues lo podemos hacer así. Ya nada más nos faltaría poner el refri. Bueno, nos falta poner aquí varios otros electrodomésticos, pero bueno, vamos a hacer el del refri, que sería igual poner aquí el refrigerador. Damos clic,
Q para rotarlo, lo vamos a rotar 180 grados. Lo vamos a posicionar a la altura que le corresponde. Aquí en la parte de la base tiene, bueno, buscamos aquí su referencia con la flecha hacia arriba. Podemos definir la altura del elemento. Vamos a tomar como referencia la misma altura de estos elementos que están acá. Y en este caso voy a posicionar, pues puede ser como esta altura, aquí el midpoint, nada más con las flechas del teclado. Voy a buscar en la lista de rayos X, el midpoint de estos elementos que sería, pues podría ser por aquí, ¿no? Ya nada más de este punto lo correría acá. Sin embargo, pues el refri todavía sobresale, entonces ahora sí, a partir de esta cara posterior, lo empujaría o lo llevaría hasta la cara, pero interior, ¿no? O sea, que digamos, el respaldo pues no sobresalga del mueble, ¿no? O sea, cuando ya lo tenga así, sería, digamos, de esta manera, ¿no? Bueno, realmente esta puerta y esta opción no me servirían tanto. Tendría que hacer básicamente lo mismo que hice aquí. Tendría que hacer este componente único. El que está aquí al lado igual, tendría que ser componente único y podría ser, incluso puede ser el mismo componente dándole espejo, ¿no? O sea, esto de -1. Voy a eliminar las caras y ya nada más aquí lo que sí voy a hacer es como escalar el refri de la parte frontal para que me quede pues a la misma altura que el mueble, ¿no? O sea, de profundidad. Aquí está un poco hundido, esto es lo que les comentaba. Habría nada más con las flechas del teclado, seleccionar el punto más bajo y llevarlo ahí a la parte que le correspondería, ¿no? Aquí igual podríamos dibujar otra vez la puerta o simplemente, bueno, aquí en este caso me faltaría hacer el remetimiento de 2 milímetros de cada lado. Y en la parte de aquí arriba me parece que igual, ¿no? Tenemos que tener ahí un remetimiento de 4 milímetros. Y bajo ese criterio, pues podríamos copiar esta misma y hacerla más pequeña a partir de un punto de referencia que sería este de aquí, ¿no? Y ahora sí, este elemento ya sea que pues podemos usar varias estrategias para que se nos dificulte, se nos facilite más. Podríamos subirlo, por ejemplo. Y ya nada más a esta altura podríamos, bueno, aquí este también tendría que ser hacer único, clic derecho hacer único. Ya a partir de la tapa de arriba, con la referencia que está aquí al lado, podríamos colocarlo y luego ya nada más podríamos tomar aquí la referencia de la altura del refri y luego subirlo un poquito más, ¿no? Unos centímetros. Y de esa manera ya tendríamos aquí la puerta, podríamos ponerla acá y luego darle separación ahí de 4 milímetros, ¿no? Que es lo que hemos venido manejando en todo el proyecto. Si queremos, por ejemplo, lo que les comentaba, también podríamos hacer que esto fuera como inverso. Entonces tendríamos que seleccionar aquí el mismo componente, separarlo. Bueno, aquí darle primero -1. O sea que este elemento fuera a partir del centro un elemento de -1. Ahora vemos por qué hice este cambio. Vamos a darle a la distancia y, por ejemplo, si yo quisiera aquí generar una pestaña, por ejemplo, podría copiar esta misma línea, quizá unos 25 centímetros. Y aquí, como es un espejo, pues ya me hace este cambio en las dos caras, ¿no? O sea, en el lado opuesto más bien. O sea, tendré que tomar esto y bueno, ahí incluso podrían apagar el piso, por ejemplo, aquí en las capas. Podrían apagar la losa y el piso, ¿no? Si quieren hacer este ajuste. Y ahí está. Ya nos falta modelar la isla. Vamos a poner aquí el piso, los muros y creo que nada más.
Entonces, por ejemplo, lo que vamos a hacer acá es seleccionar este componente que tenemos acá, que es el que no le hicimos las perforaciones. Estaríamos como más completo, podemos ir incluso a una vista superior, cámara en proyección paralela, podemos rotar el elemento 180 grados y a partir de eso podemos tener pues con la misma tape podemos darle la distancia a la que queremos este elemento de separación. Siempre que orbitamos, recordar poner la cámara en perspectiva. A partir de cualquier elemento podemos dar la distancia, puede ser, no sé, para que no estemos chocando 1.20, ¿no? Para que quede una distancia más o menos considerable. A partir de esa distancia podemos trazar un rectángulo que fuera, por ejemplo, no sé, puede ser estaba viendo que, porque no embonaba, incluso podría traer este mismo elemento que tenía dibujado acá, la base, recordando que esa base tenía 55 en lugar de 60, ¿no? Entonces tendría que empujarla aquí 5 centímetros, o sea, moverla o hacer el ajuste. Y ahora si este mueble, pues podría estar en esta posición. Este tendría que darle clic derecho a ser único. Y en este caso sería 2.4 metros más corto, ¿no? Aquí podría copiar este mismo elemento 3 veces. Vamos ahí la isla y ya nada más habría que dibujar la cubierta también, ¿no? Entonces tendríamos una cubierta que puede ser de 2 centímetros y ya nada más ajustar las dimensiones, ¿no? Con los elementos que están aquí al lado. Esta cubierta, pues ustedes la pueden diseñar como que me ido mucho más hacia más del límite. Podríamos darle aquí igual podemos para los muros y nos estorban. Triple clic y le vamos a dar que cree un componente. Podría ser que esta cubierta diera como la vuelta con una pestaña, o sea, podríamos aquí que diera 2 centímetros que saliera y luego que tuviera que tuviera aquí una ceja, ¿no? O sea, podríamos hacerlo con copiar esta misma arista, podemos copiarla hacia adentro y aquí podríamos bajar la ceja, ¿no? Hasta el límite del mueble, ¿no? Igual, pues esta podría tener una extensión, por ejemplo, ahí como viene en el dibujo, que viene ahí como si fuera un poco más largada, ¿no? Yo en este caso lo voy a dejar al ras, pero lo que sí es que le voy a generar una cara lateral. Y voy a cerrar esta como parte de enfrente para, borrar esta pequeña línea y quedaría un elemento como de estas características, ¿no? Y esta segunda parte llegaría hasta acá. Bueno, aquí tengan cuidado porque este componente me lo salté, o sea, lo copié, pero luego ya no lo eliminé al parecer. Vamos a ver qué posicionar aquí, ¿no? De esa manera ya tendríamos dibujado el mueble de la tele, la parte de la cocina y la isla, y ya en la parte número 3 de este video quedaría amueblar todo el espacio y luego veríamos creación de escenas y luego veríamos algo de materiales. Y eso sería todo. Con eso concluiríamos este ejercicio del espacio interior. Pero bueno, esta segunda parte llegaría hasta este punto. Muchas gracias.